Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Seguimos con las entrevistas y esta vez vamos a hacer una entrevista un poco diferente, digámoslo así. Ya que, sí, inevitablemente vamos a hablar de teoría, hablaremos, bueno, más que teoría, de historia, la República Popular de China. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar el turismo rojo. Y muchos diréis, ¿turismo rojo? ¿Qué es eso, no? Bueno, pues eso vamos a explicar un poco qué es, porque, bueno, yo el día que vi eh, ya si no sabéis quién es Daniel Estrada, que ya ha estado en el canal ya más de una vez, haciendo toda una serie sobre la historia de China. Y bueno, he contactado con él para este tema precisamente porque ya tiene un vídeo en YouTube, que bueno, lo enlazaré en la descripción del vídeo y para que podáis ver su propio vídeo, ¿no? Y precisamente cuando vi su vídeo, dije, joder, qué tema más curioso, que yo creo que, bueno, puede interesar y sobre alguna persona si había pensado en algún momento, mira, pues quiero ir a China por esto, por esto, por esto, pues mira, pues también puede hacer turismo rojo, ¿no? Eso es lo que vamos un poco a tratar hoy. Entonces, bueno, como acabo de decir, he contactado con Estrada, con Daniel Estrada, y bueno, tú haces la palabra para que te presentes tú mejor de lo que yo puedo hacer. Entonces, bueno, lo que quieras para que sepan un poco los espectadores quién eres y demás. Bueno, antes de nada voy a pedir disculpas por esta voz que me traigo, que a lo mejor en algún momento puedo perderla o algo, temas de enfermedad, pero bueno, no es COVID, sobreviviré. Y nada, pues a ver, la presentación, pues la misma que me hizo otras veces. Militante comunista más o menos desde los 19, 17 años, milité en diferentes formaciones donde tuve cargos o en el PT. Fui secretario de organización de la Joven Guardia Roja de España y después, a día de hoy me encuentro en Vanguardia Española trabajando por la construcción de un socialismo en la plataforma iberófona en la que vivimos. Pero bueno, realmente me he especializado más por gusto propio del propio país, además del modelo socialista que tiene, de la República Popular China, cofundador de la Asociación Chongqing de Amistad con China, hoy ASECAS, Asociación de Amistad con China, debido a que el nombre no se pudo sacar porque es una figura histórica. Y bueno, pues aquí, para lo que pida, siempre a disposición. Ya prácticamente como en mi casa, después de estar aquí más de 10 horas. Ya, sí, totalmente. Eso iba a decir, que en total acumularás unas 10 horas en el canal, más o menos. Ya pues soy un viejo conocido del canal. Vale, pues sí. Ya digo a la gente que yo complementaría esta entrevista con el vídeo que tienes tú en el canal de Fact Check China, tienes, ¿no? O si no me equivoco, ¿no? Vale, pues que lo vea porque, bueno, si ahí dejamos a un cabo suelto o una cosa que no se entienda, pues bueno, que vaya al vídeo, ya de paso también te dan reproducciones y, bueno, también se puede informar mejor de las cosas de las que hablas. Y, bueno, pues si quieres ya empezamos con las preguntas, si te parece. Okay. Vale, pues la primera pregunta, como sabrás, es muy general y es un poco para abrir un poco el melón, ¿no? de esta entrevista. Pues bien, Estrada, ¿qué es el turismo rojo y en qué se basa? Bueno, el Turismo Rojo fue un proyecto que lanzó el PCC en torno al 2014 más o menos y se hizo más que nada para dar a conocer la historia revolucionaria de la propia República Popular China y además del pueblo chino. Hay que entender que, por ejemplo, en torno al turismo rojo también ha habido monumentos a miembros del Bando Azul, el Kuomintang, me refiero, del Partido Nacionalista Chino, sobre todo en secciones del sur, que es donde más peso hubo. No tanto en el norte, porque ahí caía bastante mal. Pero bueno, sí, se ha hecho homenaje porque al fin y al cabo fueron los que lideraron la revolución nacionalista que mandaba bajo el emperador por segunda vez y del todo. Ya que en la primera revolución nacionalista la república se proclamó la república, pero al emperador se le dejó vivir en su ciudad, ahí aislado, decían que ahí él era el emperador y en el resto de China no. Hay que entender también que el emperador tenía 14 años, ¿vale? Subía al trono ¿Cuántos años subió al trono? Con 5 o 6 años debió subir al trono.
por ahí más o menos, fue el último emperador de China, que luego estuvo en Manchukuo. Hay una película que recomiendo a tus seguidores, que se llama El último emperador, es de 1988, está muy bien, la tenéis en, no sé, HBO, creo recordar. Y cuenta toda su vida. Y el turismo rojo, bueno, volviendo al tema que me dio, pues se ha ido para los elementos más revolucionarios del país y además de momentos históricos de la lucha contra Japón, bueno, contra el imperio japonés, de la lucha por la liberación nacional, la lucha contra el Kuomintang, el primer Kuomintang más nacionalista, rescatan de ello mientras que critican la segunda parte del Kuomintang después de la guerra contra Japón. Hablan también de las atrocidades que cometió Japón contra China y dos países que siguen llegando a este tema, por cierto, pero bueno. Ya a medida que lleguemos a entrevista ya profundizaremos más. Vale, o sea, claro, lógicamente sí, es turismo rojo, pero claro, también tratan objetivamente, ¿no? O sea, un poco también lo que hay detrás de la historia de China, ¿no? Has hablado del Kuomintang y demás, claro, porque al fin y al cabo sí, fueron en un momento dado, porque en un momento fueron los japoneses, en otro momento fueron los nacionalistas, ¿no? A los adversarios de los comunistas chinos, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo, gracias a este turismo también se puede observar, ¿no? La otra parte y demás, ¿no? O sea, que tampoco es absolutizarlo todo en cuanto al Partido Comunista de China o la República Popular China per se, ¿no? Correcto. Además, bueno, el turismo rojo habla de los 100 años de lucha del PCC. En estos 100 años de lucha hubo alianzas con los nacionalistas, con la Liga Democrática. No, la Liga Democrática siguen aliados, pero bueno. Ha habido alianzas con diferentes formaciones, unas otras se rompieron, otras después volvieron. Y pues, hay que recordar cada uno de estos momentos históricos y cada uno de los puntos que estos elementos dieron para la liberación de la nación. Que a la hora de la verdad, los 100 años que cumplió el PCC son los 100 años para recuperar su lugar en la historia, en lugar de la historia de China, me refiero. Vale. La siguiente pregunta quiero relacionarlo un poco con la corriente del PCC que ha fomentado esta clase de turismo, ¿no? Porque eh, a veces se tiene la percepción, ¿no? De que que el Partido Comunista de China es como un bloque homogéneo en el que todos van, bueno, todos van a una, sí, pero me refiero que solo hay una línea de pensamiento, etc, etc, y eso no es cierto. Es más, recomiendo, por ejemplo, el artículo que escribió Estrada para el blog de entrevistas, bueno, artículo no, entrevista más bien, que en el que habla sobre las distintas corrientes que existen en el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero preguntar, Estrada, ¿qué corriente del PCC ha fomentado esta clase de turismo y por qué? Antes una pequeña anotación para la gente que cree que el PCC es un bloque hegemónico. Son 100 millones de militantes. Si en una comunidad de vecinos, de unos 20 vecinos, no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo van a ponerse de acuerdo 100 millones de personas en una sola cosa? Solamente lo dejo ahí para que los espectadores piensen un rato. Pero bueno, la corriente del PCC, o la Partido Comunista de China, que ha fomentado el turismo rojo, fueron la vieja guardia, los neomaoístas. Bueno, son dos corrientes diferentes, pero bueno, fueron los neomaoístas, que recuerdan, siempre hace mucho hincapié de recordar el viejo folclore, de la revolución cultural, las canciones, toda la época de Mao, todo el folclore de la época de Mao, lo reivindican como una forma también de movilización política a día de hoy. Y ellos empezaron a fomentar estos procesos revolucionarios, pues vamos a Nanxing y hablamos de la revolución de Nanxing. En Choiping, por ejemplo, de los colectivos rojos que resistieron a los nacionalistas en el sur, que se habla bastante poco y estuvieron. Yo qué sé, del ejército bolchevique chino, que era una sección del ejército nacionalista revolucionario, que eran los del Kuomintang, que estuvieron al lado de Chiang Kai-shek y luego le dieron un golpe de Estado para firmar el pacto con Mao. Pues todas estas personas de nuestra historia, que no los recordamos o no nos acordamos de ellos, hay que recordarles. También, por ejemplo, 100 marchas por China y la larga marcha, pues es una ruta. Y a las juventudes más cercanas a ellos para recordar lo que significó la larga marcha, porque tú lees los relatos y son muy duros. Pero vamos a hacerla. O sea, no toda, obviamente no hicieron toda, pero hacen un trozo, porque tampoco es plan de que se muera la gente. Al fin y al cabo, tú ves los despeñaderos por los que se meten, es impresionante.
Pero bueno, una zona, a ver, tiene vallas, que está recolocada, pero tú vas caminando y vas viendo los carteles y te das cuenta de lo que el Ejército Popular tuvo que pasar, la gran retirada, el huir hacia el centro, cómo luego el campesinado les acogió y pudieron conformar un gobierno en el interior del país. Esa historia de lucha y resistencia quieren recordarle que la única forma de que el proceso revolucionario en China se mantenga vivo es que los jóvenes recuerden las hazañas de los antepasados, porque gracias a su sacrificio hoy estamos aquí. Entonces, bueno, pues la China ha cambiado mucho, pero es más, el turismo rojo es una forma de movilización de esas viejas ideas y de que no se olvide el sacrificio que se pasó. Igual que no olvidar lo que algunos países, Japón, hizo era a China. Algunos países no, solamente ese, la verdad, pero bueno. Y después, bueno, las secciones también del partido fueron los xinpingistas, los más cercanos al presidente, sí, que utilizan el turismo rojo también como un movimiento de desarrollo de las regiones más desfavorecidas del país, ya que los momentos más épicos, la resistencia contra la ocupación o de la resistencia comunista contra los nacionalistas o incluso la resistencia contra el emperador, se han dado en sitios, hablando mal y pronto, a tomar por culo. Porque te pones a mirar los montes en los cuales estaban subidos y, bueno, son impresionantes. Pues todos estos son pueblos que el hecho de llevar turistas de forma continua también ha ayudado al desarrollo de ahí, de que sus hijos hayan podido no solo tener que vivir en el pueblo, tener otras formas de vida, y han creado pues, unas formas de vida también cercanas al turismo, no un turismo como lo entendemos en Europa, millones, pero es un turismo formativo, destructivo, que, bueno, que recuerda el pasado a la vez que moviliza capital para el desarrollo. Según me estuve informando, ¿no? Como bien has indicado, que este turismo rojo fue un poco difundido pues, eso, por los neomaoístas y demás, y apunté un nombre, que seguramente tú sabrás más que yo sobre él, Bo Xilai. Posibilidades, sí, claro. ¿Quién era esta persona? Bueno, un poco para hablar porque me llamó bastante la atención su figura política, vaya. Hombre, pues Enlai fue el alcalde de Soybean. Momento. Perdón. Fue el alcalde de Soybean. Este hombre estaba cercano a lo que se llamaban los príncipes rojos por su padre. Su padre era Bonsai. Los nombres en chino. Pido disculpas, no me decir un nombre en chino bien. Todos los nombres te los pasaré para que los dejes en la descripción. Porque bastante hablo con ser capaz de hablar español. Su padre, bueno, era uno de los fundadores del PCC, un reconocido militante comunista, y este hombre, pues bueno, es de la línea de los príncipes rojos, que se llaman así porque son hijos de grandes revolucionarios. Algunos fueron purgados durante la Revolución Cultural, como el padre de Xi Jinping, pero bueno, para eso va aparte. Este hombre fomentó un acercamiento con el Partido Comunista Maoísta de China, que es una escisión, que ya no es escisión porque se ha vuelto a integrar, pero bueno, del PCC, que apostaba pues por segunda revolución cultural, proletarización de las masas, bueno, muchas cosas. Todo muy bolchevique y un poco trosco, todo se ha hecho. Porque también sus únicas acciones políticas han sido hacer manifestaciones de 7 personas, colgar carteles en la universidad que traía Mao Zedong, nuestro eterno presidente, y gritar cosas por megafonía. Ya está, no han hecho mucho más. Pero bueno, este partido se apoyó también en este hombre que entender que esta municipalidad es una municipalidad controlada por el gobierno central. Hay 5 en todo el país que se controlan directamente por el gobierno central. Beijing, Shanghái, Hubei, Chongqing y la otra nunca la recuerdo. Pero bueno, son 5. La diré, me vendrá en el resto. Sí, me vendrá en el resto. No pasa nada. Y nada, este hombre se fue colocado y mantuvo un acercamiento a los grupos neomaístas. Cuando acababan las emisiones de noche, por ejemplo, ponía canciones, hacía eventos de teatro, recuperó el teatro rojo histórico y constituía un nuevo teatro rojo. Las canciones del pasado también las adaptaba a la época de hoy. Empezó a meter su política de más Estado y menos mercado. Eso de el Estado tiene que empezar a desmercantilizar. No, no era así.
Era básicamente que los productos que controlaba el mercado, el Estado tenía que empezar a controlarlos en vez de controlarlos el propio mercado. No sé si se entiende bien, es como la sanidad. Si la sanidad está en manos privadas, hay que desmercantilizar la sanidad, constituirla desde el Estado, algo así, ¿vale? Y a través de un consorcio de empresas privadas, mixtas y cooperativas, consiguió que su región pasara de crecer en torno al 2%, bueno, 2-3%, a crecer al 10-11%. Se mantuvo 6 años con un crecimiento del 11%. Y eso hizo que las ideas del neomaoísmo se extendieran como la pólvora por toda China. Pero como comentaré en el futuro, como comentaré dentro de un par de preguntas, pues el neomaoísmo estaba un poquito de capa caída y las comunas se controlaban, rozaban el folclore y atados en otros momentos históricos. Pero bueno. Luego, otra de las cosas que me ha llamado a mí poderosamente la atención, de que ya da un par de pinceladas, que es que, claro, el turismo rojo, efectivamente, si tú miras un poco geográficamente por dónde se mueve, ¿no? Se mueve un poco zonas rurales, campestres de China. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo esto ha conseguido impulsar un poco estas zonas, que están más atrasadas respecto a la zona, bueno, más costa, ¿no? Más este y demás, ¿no? Que está ahí bastante desarrollado y luego la otra parte menos desarrollado, ahí habiendo una contradicción campo-ciudad bastante clara en China. Entonces, bueno, quiero preguntarte de qué manera, ¿no? Ha ayudado este turismo a estas zonas un poco más atrasadas de China y bueno, y si sabes saber cuánto dinero se ha generado gracias a este turismo. Bueno, el dinero que se ha generado, tengo que decir que a raíz de la pandemia, pues obviamente se ha frenado en seco, por un tema lógico, como que la gente no sale de su ciudad. Pero también se está viendo que, por ejemplo, la gente que hace trabajo a nivel... Perdón. La gente que hace trabajo a nivel telemático y que no tiene que ir a su oficina, se está viendo un tema muy interesante que yo pensé que en España se iba a dar más. Que la gente que teletrabaja prefiere teletrabajar desde un pueblo. Debido a que existe una buena red de comunicación, prefieren volver al pueblo de sus padres y teletrabajar, aunque estén trabajando como en Tencent, que bueno, es una empresa tecnológica china, y no van a la oficina para, porque tampoco es realmente, si tú trabajas delante de un ordenador, no hace falta ir a la oficina absolutamente para nada. Puedes trabajar desde tu puñetera casa. Pues el hecho de estar trabajando desde el pueblo se está viendo también una rehabilitación de estos pueblos de personas que tienen pues, salarios altos de personal cualificado viviendo en pueblos y eso a la hora de la verdad, pues si vives en el pueblo, gastas en el pueblo. No vas a vivir no vas a ir a comprar en la ciudad. Eso es ridículo. Pues eso está dándose también un cierto aire a raíz de la pandemia. Y volviendo con el tema del turismo rojo, sí, hubo lo típico, casas comunales y que empezaron a convertirse en, bueno, convertirse no, a habilitarse para el turismo, se traían hasta a familias, tú veías muchos valles de China, son impresionantes algunos valles, algunos valles que son, bueno, tú tienes valles en el norte que la niebla se mete por debajo de las montañas y parece como que las montañas flotan, o formaciones en arco que el sol se puede llegar a poner al lado de ese arco y te refleja, que es impresionante. Esos sitios que tampoco China nunca dio mucho hincapié por ellos, pues pegó para que la UNESCO lo reconociera, pero quién sabe. Pues a través del turismo rojo consiguieron como empezar a mover en redes sociales cientos de jóvenes que iban aquí, grababan, animaban a más gente a ir y hay que reconocer que gran parte de estos pueblos muy remotos que se junta el turismo rojo con otro tipo de turismo más cultural, ¿no? Más, ¿qué denominaste? Más natural, por así decirlo, pues, bueno, pues trabajó en la fomentación de este sector servicios en China en el campo que era una tarea pendiente del PCC. También recalco que el turismo rojo existe en ciudades, porque Beijing precisamente no es una ciudad pequeña, es la tercera ciudad más grande del país y también tienes un museo, una plaza y un par de cosas más en Shanghái, que es en honor a los mártires sindicalistas masacrados por el Kuomintang en el año 45. Fue cuando después de la rendición con Japón, estos líderes sindicalistas se reunieron con el Kuomintang para un acuerdo de unas elecciones entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek y los nacionalistas les fusilaron. Qué majo los nacionalistas,
Pues en Shanghái también lo tienen, Shanghái, la ciudad más poblada de China. Bueno, ahí con Beijing. Sí, o sea, yo lo que quiero dar un poco a entender a la gente es que este también, aparte de, tiene, digámoslo así, como una doble funcionalidad, ¿no? O sea, por un lado, lo que hemos mencionado antes, que es que esa memoria no se pierda, que esa memoria se pase a las nuevas generaciones, que se mantenga un pozo revolucionario en las nuevas generaciones, ¿no? Que conozco, porque al fin y al cabo, si no conoces el pasado, difícilmente vas a poder transformar el futuro, ¿no? Entonces, bueno, un poco yendo por ahí y para concienciar a nuevas generaciones con todas las nuevas ideas que hay y demás, pues que no se desvíen, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las funciones que puede llegar a cumplir el turismo rojo. Y otra de las funciones es efectivamente lo que estábamos hablando, o sea, con todo el dinero que se ha generado, que yo ahora voy a dar un par de datos, pero lo que se consigue es que moviendo a esa gente que igual vive en ciudades más desarrolladas y van a ciudades menos desarrolladas, eso sí, hay un flujo de dinero, hay un flujo de capital en el cual eso puede beneficiar a la gente y es una manera de solventar, digámoslo así, o solventar o ir trabajando, ¿no? Porque solventar, bueno, solamente con este turismo rojo no vas a solventar contradicción campo-ciudad, pero sí vas a un poco, bueno, minimizar esas consecuencias, ¿no? Que puede llegar a tener esa contradicción. Pues, por ejemplo, mire, yo tengo unas cifras que son de 2019 y de 2020, ¿vale? 2019, 400.000 millones de yuanes fue lo que generó este turismo rojo y movió a 1.400 millones de viajeros, ¿vale? En 2020 generó 49.500 millones de yuanes y movió a 100 millones de visitantes o turistas, vaya. Y claro, luego viene a sindicados, o sea, luego ha venido la pandemia y demás, aunque China en momentos ha tenido pues bastante pocos casos, ahora también pues, no está muy bien la cosa, no vamos a mentir a la gente, pero sí ha generado, el momento que se estaba bien y se podía, sí ha generado dinero y ya vemos que ese capital generado a raíz del turismo rojo, pues lógicamente ayuda a esas zonas más atrasadas, digámoslo así, que bueno, que luego hablaremos de las zonas que tampoco algunas no es que estén en la mierda, ¿no? O sea, que algunas están bien, pero bueno, otras sí es verdad que les ha venido muy bien, ¿no? Entonces, un poco para que se vea la gente cuál es la doble funcionalidad, porque no se realiza simplemente, venga, turismo, tal, como aquí en España sabemos lo que es el turismo y para qué sirve el turismo, que se ha convertido España prácticamente en el bar de Europa. No, o sea, no tiene ese sentido, o sea, va en otro sentido, que es lo que hemos dicho, la concienciación y minimizar, digámoslo así, las consecuencias que pueden derivar de la contradicción campo-ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco ahora, ya hemos hablado de lo abstracto un poco, vamos a lo concreto ahora, ¿no? Que son las regiones del turismo rojo. Bueno, ¿cuáles son las regiones más importantes? Y si destacarías alguna. Son un montón. Pero bueno, yo lo he dicho. Te voy a dejar un enlace que encontré una página que pues parece una copia mala de Wikipedia, todo se ha dicho, en la cual están todos los nombres y la verdad que está bastante bien para poder, bueno, para que cada uno investigue y lo vaya mirando. Pero bueno, yo denominaré los que me parecen a mí más interesantes y decir también a la gente que si quiere visitar alguna acción de detrás del turismo rojo, hay empresas de turismo en España, pues, lo que sé, Viajes Corte Inglés, por ejemplo, ese Corte Inglés lo ofertaba hace años, bueno, sin ningún problema. De la misma forma que en China, por ejemplo, el turismo rojo no se le denomina solamente el turismo nacional, sino, por ejemplo, hay otro tipo de turismo que existe, por ejemplo, en la República Checa, que llevan empresas turísticas chinas que te enseñan cosas comunistas de la República Checa. O también en Rusia, porque bueno, ya puestos a meter, pues te los meten a todos en el mismo saco. Bueno, oye, tampoco está mal. El enlace este que comento, quiero recordar que hablamos también del turismo rojo fuera de China, pero bueno, eso no es mi tema, ya que cada uno investigue. Pues bueno, ahora me vas a permitir tener que mirar para acá porque como no vea los acentos, va a ser horrible. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí.
Henan, por ejemplo, es una de las regiones más importantes porque fue donde se dio el fin de la marcha, donde consistió la revolución comunista y además es la región donde nacieron los principales líderes. Y también es interesante por las ¿cómo se denomina esto? Las simulaciones de batallas que existen. Ahí como recreaciones históricas, no sé, en España también existen, por ejemplo, recreaciones históricas de la Guerra Civil, pues allí más o menos lo mismo. Que sin ánimo tampoco revanchista ni nada, o sea, simplemente por recrear, por hacer el teatro, nunca mejor dicho, el teatro en el mejor sentido de la palabra. También, hombre, tienes otros más tristes, como el campo de concentración de Shifei, que, bueno, a ver, es uno de los campos de los japoneses, que bueno, ahí pasaron cosas. Fue más hardcore el de Herbey, que bueno, todo el mundo lo conocerá por el batallón, pero el batallón de destacamento, usted se me ha ido el nombre, tiene que haberlo apuntado, que es el 373, podía ser, no, 731. Y tampoco el batallón era Escuadrón 731. Hay una película que se llama Escuadrón 731. Si alguien la quiere ver, es muy gore, pero bueno, es prácticamente lo que pasó allí. Que además este punto en concreto, el turismo rojo, sigue siendo muy elemental en la política actual porque los presidentes, no, los primeros ministros de Japón tienen la gana, les gusta mucho tocar la moral a los chinos y se suelen ir a hacer homenajes a un templo en concreto de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay enterradas las cenizas de unos de los comandantes de este campo, que además de ser juzgados por crímenes de guerra, luego fueron indultados. No estuvieron, no sé, fueron 7 meses en la cárcel o cosas así, y se llevaron por delante miles de chinos. Y bueno, creo que no quiero entrar tampoco en detalles, pero bueno, voy a entrar en un par solamente. Pero, a lo mejor, pues, aún es muy, muy suavecito, podía ser de congelar una persona esta vez cuánto la piel podía aguantar, el nivel de enfriamiento que podía aguantar la piel antes de romper, lo mismo con el calor, el lazo familiar bebé-madre, ver si en caso de que una persona estuviera ahogando, pisaría a su bebé o no lo pisaría para poder seguir viviendo, etc, etc, etc. Y de ahí a pedofilia y movidas hardcore. O sea, todo lo que yo pueda contar se va a quedar corto, pero no pienso contar más porque es bastante. Ya cualquiera que se mira la película, que además es una película japonesa y lo podéis ver, será más o menos así. Algunos eran sadismo supremacista, otros se hizo con fines científicos, pero bueno, ahí está. Decir también que bueno, da igual, eso. Hubo otros que también, por ejemplo, Sonseinan fue el final de la larga marcha. En Soipin, por ejemplo, lo que conté anteriormente de los colectivos comunistas. Bueno, aquí en la página creo que lo denominaban como sitios rojos o algo así, que eran células del Partido Comunista que operaban de forma autónoma, coordinadas entre ellas. Una cosa rarísima, que eran pistoletismo contra el Kuomintang para debilitar y que mantener tropas por el cuerpo de la ciudad y que los comunistas pudieran cruzar el río Amarillo. Es muy curioso porque estas personas mantuvieron el pistoletismo desde 1920 hasta prácticamente el 49. O sea, deben estar muy convencido ideológicamente pasar 30 años. Bueno, después también hay otros, hay otros sitios importantes como donde nació el presidente Mao, que es Souhan, mejor dicho, que es el lugar de nacimiento del presidente Mao, que se le ve, pues, puede visitar su casa, ver cómo era, los estudios que realizaba, tienes eventos con su familia, como luego él acabó
trabajando en la universidad en Medellín, no sé, en Zhoujin, por ejemplo, que fue donde se hizo la conferencia de Zhoujin, que bueno, fue una conferencia de unificación del Partido Comunista. Bueno, hay uno que quiero comentar y que estoy intentando acordarme del nombre, por eso estoy mirando para acá, que está en la provincia de Henan, pero es que ahora mismo no se me ha ido el nombre del pueblo, que es un pueblo muy interesante porque bueno, la gente sigue viviendo como era en la época maoísta, con la estructura comunal, la propiedad privada es totalmente inexistente. Nanjing, en Nanjing, que se me había ido. Es muy interesante también porque en la plaza, esto, bueno, tenéis que buscar imágenes, que es impresionante. Es una plaza enorme, típica plaza modo bolchevique. En el centro tienes al presidente Mao rodeado con flores, altavoces con canciones de la revolución cultural a todo trapo, y después tienes retratos del presidente, Carlos Marx, Friedrich Engels, de Lenin y de Stalin. Y tienes tienes ahí todo esto puesto. Es muy curioso, porque tú, por ejemplo, vas para allá y las flores las paga la gente y las lleva. Stalin siempre tiene un montón. Pero bueno, eso lo dejo a nivel de anécdota. Yo qué sé, no te sabré ahora mismo. ¿Algún otro que te pudiera como... Bueno, en Gutián. Gutián, por ejemplo, es otro también muy interesante que te puedo comentar. Es donde comenzó la revolución. ¿Cómo se llamaba esto? La ultrademocracia, que era una estructura que existía dentro del PCC, era un intento asambleario de votarlo absolutamente todo y no permitir a los cargos tomar medidas, sino que siempre lo dirigían las bases, y esto se acabó solucionando con la intervención del Ejército Rojo, diciendo que la nación necesitaba, bueno, formemos expertos y dejemos a los expertos gobernar la nación, que había que tener una estructura que permitiera crear líderes que luego pudieran gobernar y no estar constantemente pendientes de lo que dirigiera un marco parlamentario, que es más o menos lo que sucede en España, que el presidente Mao lo llamó ultrademocracia. Esto sucedió en Gutián, por ejemplo. Y bueno, estos son los más importantes. Yo creo que de lo que te voy a hacer es coger y pasarte los nombres de todos, los que nombré, los que no nombré, y así ellos lo pueden cada uno investigar. Porque me parece que es un tema que puede dar para bastante, pero tampoco quiero ser pesado. A mí, yo quería destacar el que has mencionado, ¿no? El que creo que es Nanji, o bueno, en chino también está bastante oxidado. Nanji sí que es el de... ¿Cómo? Lo puedo deletrear, es Nanjie. Nanjing. Ese es el que has hablado, el que está la estatua de Mao en el centro, los retratos de Mao, Marx, Engels, Lenin y Stalin, ¿verdad? Sí. Sí, es un poco para que vea la gente también de que, claro, la concepción que se tiene sobre China es que, pues, bueno, es Pekín, Shanghái y ya está, prácticamente, ¿no? No, o sea, hay muchísimo más, se recuerda, se honra a las figuras comunistas. Es más, quiero destacar también de que existe en China, ¿no?, una ley que prohíbe calumniar contra estas figuras históricas, que creo que eso es básico, primordial y obligatorio en todo país socialista, o que se haga llamar socialista, vaya. O sea, eso tiene que ser un pilar fundamental, porque si permitimos, por ejemplo, que esa calumnia hacia los líderes comunistas se haga, pues apague, vámonos, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, de que ver que existe esa otra China también, ¿no?, dentro de la China que vemos hacia el exterior, la China más modernizada, la China más potencia, ¿no?, sino que también existe esa China de, bueno, que sí, que muchas de las cosas, como bien has indicado, no pasan de la parafernalia y del folclore, sí, de acuerdo, pero ahí está.
¿no? Y eso, bueno, pues es una cosa bueno, que es de agradecer. Y efectivamente, yo os he visto las fotos de este lugar, me quedas un poco flipado porque choca, ¿no? Porque dices, hostia, Stalin, tal, no sé qué, ¿no? Pocos sitios en el mundo habrá que sean así, incluso me atrevería a decir que ni en Rusia, o sea, en Rusia sí tienes la tumba de Stalin, ya apaga y vámonos, pero, ¿entiendes? En Georgia, en Gori, donde nació Stalin, pero ya. En cambio ahí tienen un mural para todo el mundo, junto con los demás grandes El pueblo líderes. entero. El pueblo Y entero. ahí, Ver los viejos carteles, los eventos históricos. O sea, todo el pueblo está orientado hacia eso. También es que el alcalde del pueblo lo ha hecho aposta por temas políticos, porque él intenta influenciar en el resto del país. Pero bueno, ese es el pueblo en las que se mantienen las formas comunales, ¿no? sí, prácticamente el pueblo se organiza como una comuna, Mm. porque la totalidad de la producción la acaba dirigiendo el pueblo. Existen las casas, que son de propiedad comunal, bueno, la totalidad del suelo es de propiedad comunal. Después existen algunos sectores productivos a nivel industrial, a nivel agrario. Es una industria orientada hacia el campo, también se ha dicho. La comida que producen del campo se prepara para luego darse de comer en los comedores populares. O sea, está llevado al nivel del estatismo de la época. También te digo, muchas veces han mantenido estas formas por ideología y por influenciar fuera. E impiden también que sectores privados existan en el país. Pero bueno, es muy interesante. Hay un vídeo que se llama de un youtuber que se llaman Paraísos en Asia, si no recuerdo mal, no estoy seguro, que fue aquí a esta región y se dedicó a grabar. Son unos 15 minutos que puede ser interesante para la gente verlo. Porque es que luego, como nosotros lo podamos contar, desencaja mucho. El hecho de verlo es como realmente, bueno, lo mejor es que vayáis para allá, pero antes, si no podéis ir, porque tampoco, Henan tampoco es la región más turística de China, para extranjeros me refiero. Les queda más cerca ver los museos de los líderes sindicales de Shanghái, por ejemplo, o el museo a Sun Ling, que está en Beijing, que está en la propia plaza de Tiananmen, está al lado izquierdo del monumento a los mártires, como el mártir está en el centro. Al lado, sí, el monumento, o sea, teniendo enfrente el Palacio del Pueblo, pues a la izquierda. No tiene pérdida, es un tacazo de edificio. Eso les pilla mucho más cerca, o incluso es que la propia Chuiping ya te queda un poquito a desmano si es extranjera. Pero bueno, hay rutas interesantes también que se pueden hacer. También tienes la revolución campesina la revolución democrática del Tíbet, donde bueno, salen los diferentes momentos y momentos épicos de cuando se les quitaron las tierras a los, ¿cómo se llama esto? Los mismos del pueblo tibetano, a los monjes. Se le quitaron las tierras a los monjes, a los grandes terratenientes, que se me fue, lo siento. Y nada, y se les entregó a los campesinos a través de un proceso de estatalización y después colectivización de propias tierras. Todo eso también está dentro del propio turismo rojo. Pero bueno, para un extranjero es un poquito complicado también. Bueno, No, y pero eso es curioso, sí, pero es curioso más que nada, pues por lo que te he dicho, ¿no? De que este tipo de turismo, y sobre todo la ciudad que hemos mencionado, ¿no? De Nanjing, que salen ahí, pues esos retratos de Stalin, incluso se mantienen formas comunales y demás, yo creo que le va un poco a la gente un poco trastocar en cierta medida la concepción que se puede tener sobre China, porque tendemos a homogenizar, tendemos a generalizar y no, o sea, aquí mismo en España, o sea, tú puedes venir, por ejemplo, ya te digo yo, donde vivo yo, aquí en Euskadi, o puedes ir a Andalucía y son dos Españas distintas en cuanto a geografía y demás. Pues allí, 3/4 de lo mismo y además con un país el doble de grande y con Claro, esto es de las cosas que quería hablar contigo en el vídeo. Es que hay que entender también de que distintas formas de organización o distintas políticas que se llevan son muy distintas en distintos municipios o regiones de China. Luego es verdad que de cara al exterior y demás, sí, hay una línea, tal, se apuesta más por un lado o por otro, sí, de acuerdo. Pero
pero en el interior, ¿no? ¿Cómo era aquello de que para llevar a cabo un proyecto a nivel nacional primero tenían que demostrar su validez a nivel municipal, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí, claro. Tú tienes que, o sea, esto lo estuve hablando con un camarada hoy mismo, que, bueno, a raíz de una conferencia de geopolítica que se dio hace un par de días en Madrid, en el cual, bueno, un ex miembro del gobierno de España se puso a decir de que, bueno, que Europa ya no éramos líderes tecnológicos, no éramos líderes militares, no somos líderes económicos, pero bueno, somos una democracia y por tanto somos los mejores. Y yo, genial, vaya argumento de mierda. Y yo puse un debate por aquí que me hace mucha gracia cuando la gente defiende la democracia como el viejo sistema político, pese a que todo es un desastre. Y dices, es un desastre, pero somos una democracia, por tanto nada importa. Pues respecto a China, por ejemplo, y el propio autor del vídeo me preguntó, ¿y tú qué propones? Y yo le expliqué el modelo chino y dijo, pues habrá que pensarlo. Y prácticamente empecé así a hablar con un colega, un camarada. Y le dije que los elementos de control son que primero tú tienes que hacerte tus estudios y prepararte para presentarte un examen, ser militante del PCC. En caso de que lo apruebes, que ya es chungo, pasas a la premilitancia, en la cual se te entrega una comisión en tu propio pueblo de una serie de problemas. Y os dicen a todos, venga, solucionarlos. Tenéis que crear grupos entre vosotros y solucionar estos problemas. Los que lo hayan conseguido solucionar pasan y de los que no lo hayan conseguido solucionar se van. Y de los que hayan conseguido solucionar, los que han sido más eficaces se ponen más arriba y los menos eficaces más abajo. Luego se continúan con diferentes procesos de purga. El partido se fortalece purgando, ¿lo sabes? No hay que permitir a absolutamente todo el mundo acceder a puestos de poder, es un desastre. Y luego de estos casos teóricos, no son tan teóricos, pues después te destina a pueblos, un pueblo que te dice, mira, todos son estos problemas, tienes 5 años para arreglarlos. Venga, hasta luego. Pero tal cual, ¿eh? O sea, te van al pueblo y te dicen, este es el pueblo, se llama así, o a veces ese pueblo no tiene nombre porque se acaba de construir hace bien poco y dicen, estos son los problemas, arréglalos. Nos vemos en unos años. Y a los 2 años vuelves y te sabes qué has hecho. Hay elementos de control semestral, pero bueno, a los 2 años es para allá. Si el pueblo sigue siendo un desastre, se te fuerza la dimisión y la expulsión del partido. Que el pueblo ha conseguido éxitos, pues bueno, está bien. Y luego tienes gente que se le va completamente y consigue un éxito en su pueblo y en los pueblos alrededor. Que eso también sucede. Las personas que más cualificadas entran en una comisión de organización a nivel regional, en el cual, pues lo mismo. Hay estos problemas, hay que arreglarlos, a ver qué hacemos. Te pones a trabajar y a través de los éxitos que tú vas logrando, vas ascendiendo a más cargos de responsabilidad y sobre todo porque son muchos años. Una persona desde que entra en el PCC, que ponte que entras con 25 años, hasta que accedes a un cargo de dirección en el gobierno del país, a lo mejor tienes 60 tacos. Es muy difícil que un espía o un elemento del extranjero se tire 40 años trabajando de forma eficaz. O sea, tú imagínate el tema, ponte que la CIA o cualquier elemento de inteligencia del exterior mete a un contacto con un universitario chino que sea anticomunista, tiene que trabajar por el porvenir del PCC durante 50 años para llegar a tener un cargo de poder donde poder hacer daño al partido. Imagínate el rollo. Y además una cosa muy importante, las comisiones de control. La denuncia por corrupción a otros elementos del partido se considera un acto de lealtad al partido. Las denuncias falsas conllevan una expulsión del partido. Entonces, claro, en ese momento sí, hay siempre una eterna vigilancia de los cargos medios y bajos del PCC a los cargos superiores. Y el hecho de que un cargo medio diga, ¡guau! Este roba, y empiezas a recopilar información y datos sobre que este roba, y como tú tienes un cargo medio, no puedes denunciar al cargo superior, pero tranquilo, que seguramente haya más cargos superiores que quieran llevarlo por delante. Y tú te presentas a otros cargos y les explicas el tema, o si no te hacen caso, te vas al juzgado y presentas la denuncia tú junto a otros compañeros de tu región y también lo acabas tumbando. No puedes
Tú como militante no puedes enfrentarte a un cargo superior, pero puedes formar una comisión de investigación sobre a esa persona y esa comisión sí puede. Porque es que si no sería una locura, estarías poniendo juicio sobre juicio. Entonces, bueno, de esta forma el partido siempre se purga y sobre todo desde la llegada del presidente Xi Jinping se ha dado cada vez más hincapié y más peso a los cargos medios como elementos de control de los cargos superiores. Y se ha purgado de todo. O sea, el presidente, un miembro de la inteligencia china que fue presidente de la Interpol acabó en un juicio por corrupción y a la cárcel, por ejemplo. Hombre, sí, porque las penas de muerte se han anulado solamente para casos extremos. Por ejemplo, enriquecimiento a través de drogas. De vender drogas en China, me refiero. Pero, por ejemplo, hace años robar más de 1,5 millones de yuanes era pena de muerte. Ahora ya no. 1,5 millones de yuanes son unos 1 millón, ¿a cuánto está el cambio? A euros. O sea, ponte 300.000 euros por ahí. O sea, que no es mucho. No es precisamente mucho. No, no, pero al fin y al cabo corrupción es corrupción y hay que pagarlo, Sí, hay que pagarlo, ¿no? Estar robando a todos, ¿no? En ese sentido. no, sí, Vale, pues la pena de muerte no se aplica, pero se aplican cadenas perpetuas. ya, entiendo. Ha habido casos de empresarios que se ha aplicado una cadena perpetua y fue injusta. Y a los 10 años acabó fuera. Pero bueno, las penas de muerte se han dejado de aplicar porque es que no tienen marcha atrás. Y entonces se aplican únicamente pues, para casos de drogas, casos de venta de información a un país extranjero, cosas que es en plan, has hecho esto que no nos ha hecho ni puta gracia. Y además es que no hay ninguna duda de que has sido tú. Entonces, bueno, ven que te lo explico. Y ya para ir terminando la entrevista, Estrada, la última pregunta que te quiero hacer es, por si esto va más que nada dirigido, por si alguno tiene interés de visitarlo, es que sí, el turismo rojo está un poco enfocado al turismo nacional, pero ¿se puede visitar desde el extranjero estas ciudades o solamente es para los chinos? Sí, sí, sí. Como cuando anteriormente el Corte Inglés organiza viajes. En Hispanoamérica no sé qué empresas de turismo tenéis, pero bueno, que si preguntáis por allí, preguntáis, las hay. Porque al fin y al cabo son packs. Packs de, por ejemplo, mira, vamos a hacer este trozo de la ruta, hacemos de la larga marcha y ahora cogemos, llegamos aquí a Hainan, os enseño la conferencia de Hainan, los monumentos de la resistencia de Hainan y después pues unos cuantos hoteles para ir a descansar. O sea que ahí, tú por ejemplo aquí ves una ruta, te contamos este proceso que ha habido aquí, ves la naturaleza también de paso, que las vistas son impresionantes, te coges, llegas aquí, ves los museos son museos al aire libre, en muchos puntos. Estos museos no suelen cobrar, o cobran los fines de semana, pero muchos de estos eventos a lo mejor están en medio de la calle. En la calle tienes una estatua con un cartel explicativo, o es una plaza o algo así. O sea, museos como tal, como tenemos en Europa como museo, hombre, sí, sí hay. Pero bueno, también te digo, ir los días gratis, que por la semana suele ser gratuito, o los jueves en casi todo el país son gratis, no hace falta que paguéis. Y si queréis pagar, pues que no se cuestan 15 yuanes la entrada, que es 1,5 € o 3 euros. Creo que tampoco no es caro precisamente. Pero se hace de pago los fines de semana para que no se sature. Porque los guerreros de terracota, tú a España y te apetece pegar un tiro de la cantidad de gente que hay. Porque está, no, pero de hora y pico esperando en la cola, ¿eh? Y en plan, joder, como la Warner. No está bueno. Luego no puedes casi nada. Entonces, pues para que la gente, si alguno estuviera interesado o lo que fuera, de visitar, que aparte de, bueno, de todo lo que hemos mencionado en estos episodios revolucionarios e históricos de la República Popular China, pues a ver, que también China tiene muy buenos paisajes, es muy bonito también las zonas chinas, o sea que estamos enfocándolo un poco porque somos el público del canal cuál es, pero a ver, China también es mucho más que todo eso también. Entonces, bueno, y realmente yo sí he estado echando un vistazo a todo bueno,
a las ciudades que tú mencionas en tu vídeo, que bueno, invito a la gente también que vea tu vídeo ahora para complementar todo lo que se ha dicho aquí. Y la verdad que algunos lugares son muy bonitos, otros tienen mucho pozo revolucionario bueno, y folclore comunista, como bien hemos dicho, y que bueno, un comunista siempre va a sentir un poco de nostalgia, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, espero que, bueno, no sé si algo antes de terminar, Estras, si quieres decir algo, Bueno, a poner... deciros únicamente que en el vídeo que yo realicé fui contándolo un poco. En cada uno de estos sitios, en vez de hacer una explicación tan amplia como la que hemos realizado aquí, fue una explicación más concreta de cogí tal sitio y dije, en este sitio pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y aquí tenéis las imágenes de lo que es. Y unas cuantas imágenes pasándose. Entonces, de forma más visual, nos puede llamar más la atención. Y bueno, yo lo recomiendo por eso. Y porque lo hice yo también, ahorita. Sí, pues eso, vamos a dejar aquí la entrevista. Recomiendo a la gente que vea el vídeo, lo tenéis, el vídeo extra me refiero, lo tendréis en la descripción de este vídeo. También, bueno, para que no os liáis, porque hemos dicho nombres y demás, y nuestro chino es penoso, no nos vamos a engañar, os dejaremos, os dejaremos los nombres en la descripción del vídeo pues, para que sepáis, luego podáis ir y buscarlos, mirar, tal, y que si alguno os anima, pues bueno, que podéis y ir yendo a agencias de viajes o lo que sea, que seguro tenéis rutas y distintos, bueno, proyectos o que venderán paquetes, que no me salía la palabra, de turismo rojo que seguramente podréis comprar. Pues nada, Estrada, un placer haberte tenido otra vez en el canal. Seguramente ya como es ya uno de los casi colaborador del canal, pues bueno, pues ya seguro que te tendremos por aquí pronto también, hablando de China o cualquier otra cosa. Así que bueno, muchísimas gracias por acceder una vez más. Espero que os haya gustado este vídeo explicativo, un poco curioso, ¿no? Y nada, pues eso, si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal si sois nuevos, acordaos que también en la descripción del vídeo tenéis un enlace de PayPal por si queréis ayudar al canal y seguidme en las redes sociales, como no, Twitter, Facebook e Instagram, donde tenéis ahí contenido todos los días. Pues nada, esto lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nada, saludos camaradas. Saludos, camaradas.